Buenas noches a todos, bienvenidos al curso de hidrología. Eh, Estamos empezando la semana sexta del curso y hoy día vamos a dictar una clase que quedó pendiente de la semana pasada. Buenas noches, Liz. Buenas noches, Sever. Ceci, buenas noches a todos. Bien, la semana pasada iniciamos con el tema de análisis de consistencia. Vimos un tema de saltos y tendencias, corrección de saltos y tendencias. Y la siguiente clase iba a tratar sobre la completación y extensión, pero para eso lo ocupamos en la hora de práctica, y así que ahora vamos a ver ese tema sobre la completación y extensión de datos. Leonardo, la PPT de la semana pasada, a ver un momento. A ver, un momento. Voy a pasarle a William Melgarejo, al delegado, a su WhatsApp. Un momento. Ya, le acabo de pasar a William las clases de la semana pasada y también las clases de esta semana para que se les pueda compartir a todos los compañeros. Sí, ya le envié. Ok, ya le voy a enviar a todos los compañeros. Muy bien, muchas gracias, William.
Bien, entonces vamos a ver el tema de la completación y extensión de datos. Vamos a ver las técnicas de regresión lineal simple, regresión lineal múltiple y algunos ejemplos. Algunas definiciones de la completación y extensión de datos. La extensión de la información es el proceso de transferencia de información de una estación que tiene un largo periodo, un largo registro histórico, a otra estación que tiene un corto registro histórico. A eso se llama extensión, ¿no? Y ahora el tema de la completación. En el tema de la completación es una serie que se encuentra actualizada, se puede decir que está extendida, que está actualizada, mejor dicho, pero que tiene algunos huecos, algunos vacíos, algunos datos vacíos tiene. Entonces, esos datos vacíos, se- hay una técnica para completar esos datos vacíos. Y la completación es un caso particular de la extensión. La extensión de datos es más importante que la completación, por cuanto modifican sustancialmente a los estimadores de los parámetros poblacionales. Por ejemplo, la media de una muestra corta será diferente a la media de una muestra extendida. Es decir, cuando extendemos datos, modificamos los parámetros como la media aritmética o la desviación estándar de una serie de ese periodo. La completación y la extensión de la información hidrometeorológica faltante se efectúa para tener lo posible series completas, más confiables y de un periodo uniforme. ¿Para qué extendemos y para qué completamos? Extendemos para tener datos actualizados y extendemos en base a una estación que tenga similares características que nuestra estación de estudio. Y una vez que tengamos los datos actualizados, ya podemos hacer todas eh, todos los estudios hidrológicos, como por ejemplo eh, un balance hidrológico. Teniendo una serie hidrológica de oferta de agua actualizada, extendida, podemos hacer un balance hidrológico, podemos hacer una simulación de un embalse, porque tenemos datos extendidos y completos. Tenemos más información, tenemos más periodo de datos. Y en hidrología es muy importante tener como mínimo, para hacer un análisis hidrológico, un estudio hidrológico, se requiere como mínimo 30 años de registro. Muchas veces no se tiene 30 años de registro, pero bueno, con lo que se tenga de información se puede trabajar. Hay estaciones, por ejemplo, que tienen 10 años de registro. Por ejemplo, hay otras que tienen información, pero han sido abandonadas. Ya no cuentan con datos. Las estaciones que están operativas son las que generalmente a las que tenemos que extender y completar, las que están operativas. ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan para la completación de datos? En orden de prioridad. Tenemos la regresión lineal simple, como la correlación cruzada entre dos o más estaciones. Tenemos también la autocorrelación y tenemos el relleno con criterios prácticos. Para el caso del relleno con criterios prácticos, generalmente se rellena con el promedio del mes. Por ejemplo, si yo tengo que el mes de junio está incompleto en algunos daños, entonces yo busco el promedio aritmético de todo el registro del mes de junio, y con ese promedio aritmético del mes de junio lo reemplazo, lleno el vacío con el promedio aritmético de todo el periodo del mes de junio. Es un caso práctico para rellenar con criterios prácticos. Además, tenemos la otra técnica, que es que para la extensión
Esto que estamos hablando es para la completación, ¿no? La completación se puede hacer mediante regresión lineal simple, correlación cruzada, autocorrelación o con relleno con criterios prácticos. Y para la extensión se usan modelos de regresión lineal simple y regresión lineal múltiple. En forma general, el modelo matemático más usado para transferir información hidrológica entre estaciones medidas es el modelo de regresión lineal simple. Regresión lineal simple. Entre estas tenemos la correlación cruzada entre dos o más estaciones. Es la situación 1. Sin desfasaje. Y la autocorrelación. La autocorrelación significa que no usamos, no completamos en base a otra estación, sino completamos a una misma estación en base a la misma información de la propia estación. Eso se llama autocorrelación, o sea, entre la misma estación. La situación 1 es correlación cruzada sin desfasaje. La situación 2 es correlación lineal, autocorrelación, entre la misma estación, entre la misma estación. Y la situación 3 es correlación cruzada, con desfasaje. Esta es una cuenca A y esta es una cuenca B. Esta cuenca A tiene esta estación, tiene sus datos que se grafican en esta estación. Esta es la cuenca B que tiene esta estación. El proceso a seguir para la completación o extensión es como se indica. Obtener la serie del tamaño N1 a completar o extender. Esta es la serie común, de tamaño periodo N1, N1. Pero esta serie está incompleta, hay que extenderla. Y acá tenemos otra serie que está completa, está actualizada, tiene un periodo común N1 y otro periodo que no es común, que es el N2. Entonces acá se trata de extender esta serie en base a la información de este periodo 2, de otra estación. Acá tenemos la estación y acá tenemos la estación X. Por ejemplo, seleccionar la estación que guarde una buena relación con la estación que se está trabajando y cuya longitud de la serie sea mayor, como por ejemplo n igual n1 más 2, donde y sub t es la serie de registro corto y xt es la serie de registro largo. N1 es el tamaño del registro común a ambas series o tamaño del registro corto, N1. N2 es el tamaño del registro no común y la sumatoria de N1 más N2 igual a N es el tamaño del registro largo. Seleccionar el modelo de correlación, en este caso la ecuación de regresión lineal. Una regresión lineal y sub t igual a más bx sub t, donde y sub t es la variable hidrológica dependiente, x sub t es la variable hidrológica de independiente, y a y b son parámetros de la ecuación de regresión lineal simple. Estimar los parámetros. Los estimadores de a, b y r se calculan con las siguientes ecuaciones. B, donde R es el coeficiente de correlación, B y A. Eh, Promedio aritmético de la serie de Y, promedio aritmético de X, Y,
xt, perdón, promedio aritmético y aquí el coeficiente de correlación y la desviación estándar. Me pregunta José Leonardo, o sea, son dos ecuaciones para B. Eh, se puede utilizar las dos ecuaciones siempre y cuando se conozca el coeficiente de correlación aquí y se conozca la desviación estándar. Pero si no se conoce, hay que utilizar esta información, el x, el xy, xt o el xy por y sub i, la sumatoria del producto xy por y sub i menos la sumatoria de xy por la sumatoria de xy multiplicado por el periodo no común que es n1, sumatoria de xy al cuadrado menos sumatoria de xy al cuadrado. Es decir, si no conocemos estos valores, tenemos que calcular el b con estos datos. El n1 lo conocemos. Estos valores también los conocemos. Entonces, por eso calculamos b. Una vez que tengamos b, luego b, la a es igual a y, y sub 1 o el periodo y sub 1 promedio menos b por x1 promedio. Donde y sub 1 promedio es la sumatoria de los y sub i entre n y i. Y el promedio de xy es la sumatoria del xy entre n y i. Coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación también lo hallamos con esa fórmula, con estos datos. Igualmente, eh, estos datos lo conocemos, el n1, el x, el y lo conocemos. Entonces podemos hallar el coeficiente de correlación con esta fórmula. Igual el b, hallamos el valor de b con estos datos. Una vez que tengamos b y r, también podemos hallar la desviación estándar con estas ecuaciones. Estimar los parámetros, bueno, esto ya lo vimos, coeficiente de correlación. Entonces, con estas ecuaciones encontramos el valor de b, coeficiente de correlación r y el a, la desviación estándar. X, xy o x1, y1 promedio y x1 promedio son los estimados de las medias. Son las medias de los periodos comunes de tamaño n1 de las variables yt e xt. Son los promedios. S1y y S1x son los estimados no sesgados de las desviaciones estándar de y sub t y xt de los periodos comunes. Y ahora es el coeficiente de correlación. Ecuación de completación o extensión. Y sub t es igual a más bxt. Sustituyendo valores en la ecuación resulta y sub t es igual y sub 1 promedio del periodo 1 más coeficiente de correlación. Este es el valor de R, este es el valor de B, ¿no es cierto? Aquí lo tenemos el valor de B. B es esto. Multiplicado por xt menos x1 promedio. Donde y1 promedio y x1 promedio son los estimados de las medias, de los periodos comunes de tamaño n1.
S1Y y S1X son las desviaciones estándar de los periodos comunes. Y R es el coeficiente de correlación. Los criterios de confiabilidad. Criterio de confiabilidad. Esta ecuación solamente se podrá usar si hay una correlación significativa entre las variables yt y xt, es decir, si el coeficiente de correlación R de la ecuación es estadísticamente significativo, con un cierto nivel de confiabilidad. Utilizando el estadístico t, para esto se procede de la siguiente manera. Cálculo del estadístico t, el t calculado. T calculado se calcula tomando en cuenta el coeficiente de correlación, el periodo común n1 y el coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación indicamos que se calcula con esta fórmula. Luego calculamos el cálculo del t tabulado, t de tablas. El valor crítico de t se obtiene de las tablas t student, t tabulado, con un 95% de probabilidad o con un nivel de significación del 5%. Es decir, alfa entre 2, 0.025, y los grados de libertad son n1 menos 2. Comparación del t calculado con el t tabulado. Si el valor absoluto del t calculado es menor o igual que el t tabulado, R no es significativo y por lo tanto no hay correlación significativa. Noten que acá se está comparando el valor absoluto. O sea, si nosotros tenemos un valor absoluto, si nosotros tenemos un valor t calculado negativo, la comparación la tenemos que hacer con un valor absoluto. O sea, si le aplicamos el valor absoluto a un valor negativo, se va a tomar en cuenta solamente el valor positivo, ¿no? Sin considerar el signo menos. Ahora, si el t calculado es mayor que el t tabulado, entonces R sí es significativo, por lo que sí existe correlación significativa entre las variables y sub t y xt, y se puede hacer uso de la ecuación 9.5 para la completación y extensión. Si el coeficiente de correlación resulta que no es significativo, se puede aplicar el proceso de autocorrelación o probar con otra serie. Entonces, la ecuación de completación o extensión es esta ecuación. Para mejorar la información a la ecuación 9.5 se le agrega otra componente, que es una variable aleatoria, que tiene por objeto dar una mejor representatividad de la serie biológica, especialmente cuando se quiere extender la información a un periodo largo. Por ejemplo, incrementar el registro en 20 o 30 años, por lo cual la ecuación se puede expresar de la siguiente manera. A esto se le aplica una variable aleatoria, donde estos valores son variables aleatorias, donde θ es igual a 0 se usa en completación. En este caso el ruido aleatorio no es considerado. En completación, entonces, el θ va a ser igual a 0. Todo este término se elimina. En completación. En extensión dice se utiliza θ igual a 1. En este caso el ruido factor aleatorio sí es considerado. Y el valor de alfa que multiplica a θ.
la ecuación de completación con su variable aleatoria, criterio de confiabilidad, cálculo estadístico T calculado, T calculado, ¿no? Este T calculado. Con esta fórmula se aplica el T calculado y luego se compara el T tabulado, que es mediante tablas, y luego la comparación. Criterios para mejorar los estimados de los parámetros. Eh, usando el análisis de correlación para tener el registro corto de la serie E de una estación con tamaño N, utilizando otro registro largo de la serie X de otra estación con tamaño N igual N1 más N2, surge la pregunta: si la extensión de N2 valores mejora o no los parámetros requeridos de la serie Y. Es muy posible que la adición de N2 valores puede dar un estimado peor, ser malo, más malo, de los parámetros de la serie, por lo cual es necesario conocer algunas medidas de confiabilidad de los parámetros estimados antes y después de la extensión. Se puede utilizar la varianza para medir la precisión de los estimados, así se tiene. Si la varianza, la serie reconstituida, la serie Y reconstituida, es mayor que la varianza, serie Y histórica, entonces el estimado es menos preciso, por lo cual no se recomienda la extensión de los datos. Ahora, si la varianza de la serie reconstituida, de la serie Y reconstituida, es menor que la varianza de la serie Y histórica, en este caso el estimado es más preciso, por lo cual se puede usar la extensión de los datos. Acá hay un ejemplo, problema propuesto, dice. En la tabla 9.1 se muestran los datos de la precipitación anual en milímetros de las estaciones San Antonio y Cachi. Tenemos datos de precipitación anual de las estaciones San Antonio y Cachi. Tenemos que la precipitación anual del río de la estación Cachi es completa, mientras que la información de la precipitación anual de San Antonio está incompleta, le faltan 2 años. Con este registro completar los datos faltantes de los años 1990 y 1998 de la estación San Antonio, a partir de su correlación con la estación Cachi. Estoy pidiendo que se relacionen esta estación San Antonio con la estación del río Cachi. Ejemplo 2 dice: en la tabla 2 se muestran los registros de los caudales medios anuales en metros cúbicos por segundo al periodo 1959-1998 de las estaciones A y B. Caudales medios anuales de las estaciones A y B. Indicar las ecuaciones de la extensión para y sub t igual a más b x t. Esta es la ecuación de completación. Y teta 1 se utiliza para la extensión de datos, ¿no? Nos piden indicar la ecuación de extensión. Tenemos un periodo, el periodo A, que está hasta el año 1968.
le faltan estos años. Y el periodo B que tiene la serie completa hasta el año 1998. Entonces nos piden completar, extender estos datos. Para la extensión se utiliza esta ecuación con θ igual a 1. Comparar los valores una vez que ya se ha hecho la extensión. Aquí tengo ya la serie extendida. Una vez comparar los valores registrados con los resultados obtenidos de la extensión. Con ambas ecuaciones obtener la diferencia en cada caso. Con esta ecuación se hace la extensión de datos considerando una variable aleatoria, θ igual a 1. Aquí tenemos otro ejemplo, dice, en una cuenca se tienen dos estaciones A y B, en las cuales se midieron los caudales medios mensuales en metro cúbico por segundo para el año 1999 y algunos caudales medios mensuales para la estación A para el año 2000. Los resultados se muestran en la tabla 9.3. Se hacía extender los datos para los meses de enero a junio del año 2000 de la estación B, para la cual se pide indicar cuál sería la ecuación de extensión, simplificar a esta forma. Como es extensión, se aplica acá la variable aleatoria, ¿no? Extender los datos para los meses de enero a junio del año 2000 de la estación B. Explicar todo el proceso seguido para la extensión. Aquí nos piden calcular la extensión de estos datos faltantes. Ya tenemos una tabla de los valores del F tabulado. Valor de F tabulado para nivel de significación del 5%, o sea, probabilidad del 95% y nivel de significación o error del 5%. Y acá tenemos valores del F tabulado para nivel de significación del 1% y probabilidad del 99%. En realidad se utiliza más esta tabla. Probabilidad del 95% y nivel de significación del 5%. Acá tenemos en función del denominador, grado de libertad del numerador, grado de libertad del numerador. Y coincidiendo, vamos a hallar los valores de F tabulado. Y esos valores de F tabulado que encontremos aquí, vamos a calcularlos con el F calculado. Aquí hay una tabla, valores de F, valores de T, para los grados de libertad, para el valor de alfa igual a 0.05. Se debe considerar una probabilidad del 95% y un valor alfa de 0.05 o 0. O alfa medios. ¿Qué es esto?
Alfa medio es el 0.025. ¿Alguna pregunta tienen o consulta? Bien, ahora vamos a empezar con la clase que corresponde a la semana 6. Ya vamos a ver el tema de evaporación y evapotranspiración. Evapotranspiración. La evapotranspiración potencial es la que vamos a calcular con fórmulas que vamos a ver a continuación, fórmulas empíricas que se han encontrado. Es la máxima evapotranspiración posible bajo las condiciones existentes, como considerando que el suelo está abundantemente provisto de agua, colmada su capacidad de campo y cubierto con una cobertura vegetal completa. Entonces, considerando esto, se va a obtener la máxima evapotranspiración potencial. Pero, ¿qué es la evapotranspiración real? Es la evapotranspiración que ocurre en condiciones reales, teniendo en cuenta que no siempre la cobertura vegetal es completa, ni el suelo se encuentra en estado de saturación. Los procedimientos para estimar la evapotranspiración potencial. Con la evapotranspiración se calculan las pérdidas de agua, tanto del agua que está en el suelo, alrededor de las plantas, en el suelo, más en la pérdida por transpiración de las plantas. Son dos parámetros que se calculan, ¿no? De ahí el término de evapotranspiración. Y se ha encontrado que existen varias fórmulas, entre ellos para calcular la evapotranspiración, como la de Peman, Torway, Tur, Sharop, Blaney-Kleidele. La planta pierde agua. Cuando la planta pierde agua, hay que conocer cuáles son las pérdidas que tiene por evaporación desde el suelo y cuáles son las pérdidas por la transpiración de la planta. Y a la sumatoria de estos dos procesos es la evapotranspiración. Porque calcular cada uno de estos procesos en forma independiente es bastante engorroso. Todos los científicos han ideado, eh, eh, han elaborado fórmulas que toman en cuenta las variables meteorológicas, entre ellos principalmente la temperatura, para poder calcular las pérdidas. Y si consideramos las pérdidas, calculamos las pérdidas que tiene una planta, la pérdida de agua que tiene una planta. Si nosotros le reponemos esas pérdidas, entonces estaremos hablando de que esa reposición es la cantidad de agua necesaria que necesitan las plantas para poder subsistir. Entonces, la evapotranspiración es igual que decir uso consultivo. ¿Qué es uso consultivo? Es el uso que necesita la planta, que necesita una planta para poder subsistir. Eso se denomina uso consultivo. Y uso consultivo significa que hay un consumo de agua. En los proyectos de irrigación dicen, interesa hacer cálculos previos de las necesidades de agua de los cultivos.
Estas necesidades de agua que van a ser satisfechas mediante riego viene a constituir la evapotranspiración o el uso consultivo. Claro, en riegos, en el proyecto de riegos, lo que se hace es calcular primero las pérdidas por evapotranspiración mediante diversas fórmulas como Thornwein, Brunner, Clidele. Una vez que se calculan las pérdidas por evapotranspiración, eso significa que esto es igual a un uso consultivo. Y uso consultivo significa necesidad de agua de la planta. Entonces, pérdida de agua es la necesidad de agua que tienen las plantas. Aquí están los diversos métodos empíricos para calcular la evapotranspiración. Thornwein necesita, por ejemplo, solamente temperatura. Y también la latitud que se halla por una tabla, con la cual se tiene el número de horas. Pero información de la estación, solamente temperatura. Jensen Heise necesita datos de temperatura, altitud, radiación solar. Bradley Creedle, solamente temperatura. Tur, temperatura y hora de sol. Y Peman es el método que necesita más datos. Necesita temperatura, hora de sol, velocidad del viento y humedad relativa. Como tarea dice, realizar el ejemplo numérico sobre el cálculo de la evapotranspiración utilizando el método de Bladner-Creedle. Utilizando el sobre hidroesta podemos hacer el cálculo de la evapotranspiración por diferentes métodos. Tenemos el método de Thornwein, Bladner-Creedle, Peman, Hargreaves. Entonces, dependiendo de cada método, el programa nos va a solicitar que ingresemos la información la información meteorológica que se requiere por cada método. Para el método de Thornwein, este método fue desarrollado en los Estados Unidos. Se puede aplicar con relativa confianza en regiones húmedas. Para su cálculo se requieren datos solamente de temperaturas medias mensuales. Para el cálculo de la evapotranspiración por el método de Thornwein, hace lo siguiente. Calcular la evapotranspiración mensual en milímetros por mes de 30 días de 12 horas de duración. Esta es la ecuación de la evapotranspiración de Thornwein. 16 veces por 10 por T, donde T es la temperatura, dividido entre la sumatoria este es el índice térmico anual, sumatoria de los índices térmicos mensuales. Y eso elevado a la A. A es un exponente que varía con el índice anual de calor de la localidad. A se calcula así de esta manera, en función del índice térmico anual, teniendo la sumatoria de los índices térmicos mensuales, obtenemos el índice térmico anual. El Y mayúscula. Y con el Y mayúscula calculamos el valor de A, el exponente A. Y luego lo reemplazamos en la fórmula y encontramos la evapotranspiración mensual, tomando en cuenta la temperatura mensual. Por ejemplo, tenemos los meses del año, tenemos que la temperatura media es la que figura aquí. La temperatura media, el índice mensual, que es con esta fórmula, temperatura entre 5, eso elevado a la 1.514. Entonces la sumatoria de todos de todos los índices mensuales es el índice térmico anual, I mayúscula. Con este índice térmico anual I mayúscula, reemplazamos aquí valores y vamos a encontrar el valor de A.
Una vez que encontremos el índice mensual, el índice anual y el valor del exponente A, entonces reemplazamos en esta ecuación del evapotranspiración y encontramos los valores del evapotranspiración en milímetros, evapotranspiración mensual en milímetros. Luego el otro procedimiento es corregir el valor de la evapotranspiración de acuerdo con el mes considerado y a la latitud de la localidad que determina las horas de sol, cuyos valores se obtienen de la tabla. Ejemplo, Costa Rica y se encuentra a 10 grados latitud norte de la tabla. El factor de corrección para el mes de enero sería 0,98. Febrero 0,91 y así sucesivamente. Luego evapotranspiración corregida sería igual factor de corrección F por evapotranspiración mensual sin corregir. Aquí tenemos el factor de corrección F por duración media de 2 horas de las horas de sol expresada en unidades de 30 días, con 12 horas de sol cada uno. Por ejemplo, se decía que Costa Rica está en la latitud 10 grados, que en enero era su valor 0,98, que en febrero era 0,91. Aquí está. Nosotros estamos en la latitud sur, ¿no? Muchas veces estamos entre 10 y 15 grados. Lo que tenemos que hacer acá es interpolar para obtener los valores del factor de corrección en forma mensual durante los 12 meses del año. Interpolar entre dos datos conocidos. En la estación Tilarán se tienen datos de temperaturas medias mensuales para el periodo 1980-2000, las cuales se muestran en la tabla. Este es el periodo de 20 años, pero acá tenemos las temperaturas promedios de ese periodo, de enero a diciembre, utilizando el método de Darwin, estimar la evapotranspiración potencial diaria. Temperaturas, índice mensual, evapotranspiración de acuerdo a la fórmula de Darwin, factor de corrección, evapotranspiración corregida, mensual, y acá tenemos la evapotranspiración diaria, que es dividiendo entre 30 días, ¿no? Para el mes de enero, entre 28 días para el mes de febrero, 31 días el mes de marzo, abril 30 días, mayo 31 días, junio 30 días, julio 31, agosto 31, septiembre 30, octubre 31, noviembre 30 y diciembre 31. Los cálculos se muestran en la tabla, siendo el procedimiento como sigue. La segunda columna es temperatura promedio mensual. Temperatura promedio mensual. Tercera columna, índice térmico mensual, calculando con la estación. Índice térmico calculado con esta ecuación. Luego el índice térmico anual, la sumatoria que da 128.86. Columna 4, veamos transpiración mensual, sin corregir. Sin corregir. Luego la quinta columna, el factor de corrección F. Factor de corrección F. Obtener la tabla para una latitud de 10 grados norte. En este caso no se necesita interpolar, ¿no? Pero la mayoría de veces, si la latitud
no tiene un valor entero, hay que interpolar entre un inmediato y un inferior valor del factor f. Luego tenemos la sexta columna, le vemos la operación mensual corregida en milímetros con la ecuación 75. En este caso, por ejemplo, nos piden la de respiración diaria. Entonces, como hemos calculado la de respiración corregida mensual, a esta de respiración corregida mensual tenemos que dividirla entre el número de días que tiene cada mes. Por ejemplo, este lo dividimos entre 31 días que tiene el mes de enero, entre 28 días que tiene febrero, entre 31 días que tiene marzo, y así sucesivamente. La voz de respiración diaria corregida que se obtiene dividiendo la columna 6 entre el número de días que tiene el mes. Cuando se tiene la voz de respiración diaria corregida. Entonces ahí tenemos el resumen cálculo de la voz de respiración diaria por el método de Torway. La temperatura, el índice. Es el mismo caso que hemos visto, ¿no es cierto? Bueno, Senami indica que ha realizado balances hídricos en los ríos del centro como Chancay, Guaral, Chilca, Malao, Mascañete, Supe, Pativilca, Fortaleza, Guarmey, Culebra, Casma, de Peña, La Calamarca y Santa, donde se han obtenido muy buenos resultados, utilizando el método de PEMON. Hemos visto que para utilizar el método de PEMON necesitamos contar con datos de estaciones que tengan una información completa de las variables meteorológicas. Aquí las fórmulas que nos calculan la de transpiración potencial, como la que hemos visto de Thornway, esa nos calcula la de transpiración potencial. Pero luego nosotros si queremos calcular la evapotranspiración real, tenemos que multiplicarlo por un coeficiente de cultivo. Coeficiente de cultivo caso C. Este coeficiente de cultivo caso C varía de acuerdo al periodo vegetativo de cada cultivo. Y si tenemos, por ejemplo, 4 cultivos, cada cultivo va a tener su propio coeficiente de cultivo de acuerdo a su periodo vegetativo. Hay cultivos que son anuales, alfalfa, frutales, son cultivos anuales, necesitan agua todo el año. En cambio, hay otros cultivos como las hortalizas que tienen un periodo vegetativo más corto. Entonces nosotros vamos a calcular los periodos de cada cultivo que ya están normados, además se cuentan con estudios donde ya han identificado cuáles son los valores del coeficiente de cultivo, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, porque no es igual el mes de enero para ambos hemisferios. Acá estamos en verano, pero en el hemisferio norte está en invierno. Entonces la evapotranspiración de cultivo es importante. Yo le mostré un cuadro en Excel anteriormente, en la clase anterior me parece, o la antepasada, en la cual eh, se indicaba todo el procedimiento para calcular una demanda agrícola, sea con riego por gravedad, inundación, o sea ya con un río por goteo, río presurizado. Acá tenemos un aparato, un helicímetro,
cuya función es calcular toma de datos y calcula la evapotranspiración. ¿Cuáles son los componentes de la evapotranspiración? Es la evaporación de la masa de agua en el suelo, va a la transpiración de la planta. Eso se llama evapotranspiración. A continuación se desarrollan los métodos utilizados para estimar la evapotranspiración potencial ETP. Ya hemos visto el método de Torwen que nos calcula la ETP, o sea, la evapotranspiración potencial. La evapotranspiración de referencia o del cultivo de referencia de tu cero, la evapotranspiración real y la evapotranspiración del cultivo de referencia. Entonces hemos dicho que la evapotranspiración es la pérdida de agua por evaporación y por transpiración de un cultivo. Es aquella que se produce cuando no existe ninguna restricción de agua en el suelo y depende de las condiciones de los cultivos tales como sus características, el ritmo de desarrollo de las plantas, periodo vegetativo y las condiciones climáticas de temperatura, viento y humedad relativa. Y acá tenemos una superficie de gras, por ejemplo. El gras es un cultivo anual también, requiere su periodo vegetativo es de 12 meses por todo el año. Entonces aquí va a tener un coeficiente de cultivo, ¿no? Cuando tengamos otra situación en la cual tenemos varios cultivos, tenemos que hallar finalmente el cultivo KC, perdón, el coeficiente de cultivo KC ponderado. El coeficiente de cultivo KC ponderado, y ese coeficiente de cultivo ponderado multiplicado por el evapotranspiración potencial nos va a dar el evapotranspiración real. Es la información que necesitamos. Evapotranspiración real es igual a coeficiente de cultivo ponderado por evapotranspiración potencial. Si en ese terreno existe solamente un solo cultivo, entonces en ese caso el coeficiente de cultivo es solamente para ese cultivo. Pero si existen varios cultivos, lo que tenemos que encontrar es un coeficiente de cultivo ponderado. Balance hídrico. Vamos a ver un método directo de balance hídrico donde acá tenemos los datos de precipitación, que son los datos que conseguimos en una estación climatológica, meteorológica, que nos da los datos de la precipitación. También nos da los datos bueno, acá la evapotranspiración potencial es lo que nosotros calculamos. Evapotranspiración potencial. El método directo. ¿Qué comprende el método directo? Tener datos de la precipitación media o mediana mensual. ET es la evapotranspiración potencial o de referencia. Precipitación menos evapotranspiración. Diferencia en la precipitación y la evapotranspiración. R es la reserva. B sobre la variación de la reserva. ETR es la evapotranspiración real. F es la falta. EX el exceso y D el drenaje. Precipitación menos evapotranspiración potencial. Aquí tengo datos de la precipitación, que son datos de las estaciones, y la evapotranspiración potencial, que es la que nosotros elaboramos, calculamos. Por ejemplo, esto puede haber sido producto del cálculo del método de Torway para calcular la evapotranspiración potencial. Pues aquí están los valores para los 12 meses del año. La reserva del suelo. Aquí tienen para leer un poco, entender la teoría.
Vamos a ver la variación de reserva. Vamos a ver aquí. Llevamos transpiración real. La evapotranspiración real dijimos que es la multiplicación del evapotranspiración coeficiente de cultivo, ¿no? Ponderado. Falta de agua, exceso de agua, desagüe. Y acá tenemos un modelo, un ejemplo de balance hídrico. Por ejemplo, nos dicen la reserva mínima máxima de agua es de 100 milímetros, o sea, no debe pasar de 100 milímetros. Este dato de precipitación son los otorgados por la una estación. Este dato de evapotranspiración potencial, lo que nosotros hemos calculado, puede haber sido que lo hemos calculado con el método mm, de Torwin, como hemos visto. Mediante Torwin puede ser que hemos encontrado estos datos de la evapotranspiración potencial. Entonces el procedimiento es restar toda la precipitación menos la evapotranspiración potencial. Y precipitación menos evapotranspiración potencial, estos son los valores. Vemos que a partir de hay déficit en 4 meses del año. Entonces aquí para la reserva, para calcular la reserva se pone como primer dato este mismo valor 28. Luego 28 más 49 da 77, ¿no? 77 más 94 da más de 100, pero solamente nuestro tope es 100. Entonces aquí en todos estos casos el tope va a ser de 100. Aquí, por ejemplo, 100 más 0, 100 más 5 da 105. 77 más 94 da más de 100, pero solamente nuestro tope es 100. 100 más 5, 105, pero mi tope es 100. 100 más menos 42 me da 58. 58 menos un valor negativo, esto me da 0. Valor de la reserva. Le damos de la operación real. Le damos de la operación real. Y damos de la operación real. Fíjense ustedes que la voz de la operación real coincide en estos primeros meses con la voz de la operación potencial. Hasta aquí, hasta el mes de junio, de octubre a junio, la voz de la operación real es igual que la voz de la operación potencial. ¿Qué significa eso? Que el coeficiente de cultivo ponderado de un solo cultivo es igual a 1 en este periodo de octubre a junio. Pero a partir de junio, aquí a partir de julio ya varía. Entonces en este caso, la voz de la operación real es menor que la voz de la operación potencial. Por lo tanto, aquí en estos meses, la evapotranspiración real es menor que la evapotranspiración potencial. Esta es la evapotranspiración potencial. Entonces, en ese caso, el coeficiente de cultivo que estamos aplicando aquí es menor que 1. Y en este caso, el coeficiente de cultivo entre octubre y junio es igual a 1.
porque hago otra desviación potencial. Por el coeficiente de 1 no va a este mismo valor de TR. Y a partir de aquí el coeficiente de cultivo es menor de 1. Aquí. Este es F, falta, excedente, y D es el desagüe. Ya tienen la fórmula para que puedan entender el procedimiento. Acá hay un ejercicio. Dice, de acuerdo al balance hídrico obtenido, indicar los caudales a derivar en los meses de sequía a fin de satisfacer las necesidades del cultivo, sabiendo que las pérdidas totales son del orden del 50%. Acá hay otro ejercicio. En Caña se tiene un proyecto de riego de 1.500 hectáreas, el cual cuenta con registro de 30 años de temperaturas medias mensuales en grados centígrados y precipitaciones medias mensuales en milímetros, como se muestra en la tabla. De la célula de cultivos a implementarse tiene que la profundidad radicular en promedio es de 1 milímetro y que según el estudio de suelos, 1 milímetro de lámina humedece 1 centímetro de suelo. Usted está encargado del proyecto de irrigación y con base en el déficit de sequía del balance hídrico utilizando el método de Torway, debe indicar los caudales que deben derivarse del río a fin de suplir las necesidades en cada uno de los meses de sequía. Considera que las pérdidas totales, conducción, distribución y aplicación son del orden del 50%. Entonces tenemos los meses de enero a junio, de julio a diciembre. Datos de temperatura y datos de precipitación. Temperatura y precipitación. De aquí está el procedimiento del balance hídrico. Yo tiene los meses con déficit. Los meses con déficit son los de diciembre, enero, febrero, marzo, abril. El déficit mensual en diciembre es 47.7. 47.7. En enero 152.05. En febrero 5.83. En febrero 163.72.63.12. En marzo 176.72 y en abril 152.45. Entonces el déficit diario sería este déficit mensual entre el número de días del mes. Para el cálculo del déficit diario se divide el déficit mensual entre el número de días. Los caudales a derivar para regar 1.500 hectáreas. Este déficit diario tenemos que multiplicarlo, tenemos que convertirlo a transformarlo a metro cúbico por segundo. Multiplicando los déficit diario de cada mes convirtiéndolo, mejor dicho, de los déficit diario, convirtiéndolo a metro cúbico sobre segundo. Obtenemos el caudal en metro cúbico por segundo. Serían el caudal de los meses deficitarios. Como las pérdidas totales son del orden del 50% de los caudales brutos a derivar por cada mes sería lo siguiente.
El déficit que hemos encontrado, este caudal de déficit que hemos encontrado, lo dividimos entre 0.5. 0.5 es las pérdidas totales, la eficiencia de riego por conducción, por distribución y aplicación. La multiplicación de las eficiencias de riego. ¿Tienen alguna pregunta o consulta? ¿Ninguna? Ya, correcto. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, aquí nos quedamos y nos estamos viendo la próxima semana. Perdón, el día viernes, la próxima clase, día viernes. Entonces, muy buenas noches a todos y muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias.